Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Te imploro que me ayudes, que me dé la sabiduría, Señor, para apacentar tu grey con la santa palabra de Dios, que es el único alimento para las almas tuyas. Y que yo lo haga con firmeza, con autoridad tuya y tal, en el tono que tú tienes en tus sagradas escrituras. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, en la porción anterior hablamos que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Dios es tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, que nada malo viene de Dios. Y eso es lo que va a decir esta parte. La parte es que todo don perfecto, toda buena dádiva, todo lo bueno desciende de Dios. Nada viene de malo de parte de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y para la mía. El punto está en acatar sus instrucciones y seguir su plan. Póngase a pensar usted que usted sea gerente de una empresa y haga un plan de negocios y el personal de su empresa lea todos los días el plan, medite en el plan, se sepa de memoria el plan, pero nadie lo ejecuta. Eso sería una tragedia para un empresario. Tienen tanto respeto al jefe y al dueño de la empresa sobre su plan de trabajo, pero nadie ejecuta el plan. El punto no está en hacer un plan, ni siquiera pensar en el plan, sino en actuar. Y Dios así lo quiere. Dios tiene un plan para ti y para mí, pero depende de que tú obedezcas su plan. Obedezca lo que Él dice. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. Es decir, la fe, si no lleva la acción, si no lleva la aplicación, si no lleva la obediencia, es muerta. No tiene ningún valor para el Señor. No hay ninguna contradicción entre el apóstol Santiago y el apóstol Pablo, en que la salvación viene por medio de la fe. Pero también la fe sin obra, es decir, la fe sin un resultado, sin una práctica, es simplemente sueño vacío. La fe sin obras es religión. La fe sin obra es engañarse a sí mismo. Tiene que haber ejecución. Y de eso se trata este tema. Pon el oído, pero pon la acción también. El oído para oír la palabra y los pies y las manos para ejecutarlo. Si no hay ejecución, si no hay obediencia, estamos engañándonos a nosotros mismos. Yo era muy dado a ser pensador, a ser un poco filosófico. Aquí hay un hermano que se llama Sócrates y hay otro que se llama Galileo. Estamos rodeados de nombres filosóficos, pero la filosofía, yo creo en el conocimiento cuando es aplicable. Un conocimiento para que tenga valor tiene que tener práctica. De lo contrario es pura letra muerta, es teoría. ¿Cuántas veces en la universidad arreglábamos el país tomando café? Eso, y así hay muchos que están idealizando las cosas, pero no son ejecutivos, no llevan a la práctica un estilo de vida que cambia. Y Cristo sí cambia la realidad totalmente del hombre si le obedecemos, si le obedecemos. Entonces, en este tema, mire cómo apareció la lluvia allí, un efecto que ni esperaba, pero es una lluvia cayendo sobre un campo. En este texto, busquen en Santiago 1, versículo 16, hasta el final del texto. Vamos a ir con la primera. ¿Qué principios me enseña el apóstol Dios a través del apóstol Santiago? Primero, que todo lo bueno desciende de Dios por su palabra. Cuando tú abres la Biblia, estás hablando directamente con Dios. Y todo lo que dice Dios, todo lo bueno de Dios viene a través de su palabra. Vean lo que dice el versículo 16. Dice, amados hermanos míos, no erréis, no erren, que nada malo viene de Dios.
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno que podamos tener nosotros desciende de Dios. Del Padre de las luces. Dios no tiene oscuridad, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Puede cambiar la tablet, puede cambiar los celulares, pero la palabra de Dios no cambia. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Qué bueno tener un Dios inmutable, que no tiene sombra de variación, ni tampoco de mudanza, no muda, no está cambiando de opinión. Una vez Cristo sella y consuma el Evangelio, de aquí para adelante, el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Eso no cambia. Y dice el apóstol Pablo que si viniera un ángel a decir que ya el Evangelio no salva, sea anatema, sea maldito, porque Dios es inmutable. Gloria a Dios por eso. Entonces, el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Yo nací, tú naciste por la palabra de Dios. La Escritura dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué soy salvo? Porque su palabra lo dice. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Por qué yo soy salvo? Porque Dios no miente en su palabra. Y hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Somos primicias de sus criaturas, es decir, la primera cosecha de Cristo en la iglesia del Señor. Por esto, hermanos míos, como todo desciende de lo alto, todo lo bueno desciende de lo alto y somos nacidos de Dios por la palabra, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Oír qué? ¿Oír qué? ¿Oír la televisión? ¿Oír la internet? ¿La tablet? ¿Oír qué? Oír la palabra. Tardo para hablar. A veces somos más bocones y charlatanes y poco dado a oír. La persona que no oye no entiende. Uno tiene que aprender a oír. A oír. Más está dado a la persona a enfocarse en su ego de ser oído. Pero debemos tener más capacidad de retener la palabra de Dios. Tardo para hablar, tardo para airarse. Y normalmente el bocón y el charlatán siempre es un hombre iracundo, porque no tiene el oído escuchando. Inclusive hay que escuchar bien a la esposa, escuchar a los hijos, hay que tener el oído. Inclusive repreguntar si uno no entiende lo que me estás diciendo, porque después vienen las malas interpretaciones. El verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuál es la recomendación? Todo desciende de lo alto de parte del Señor. Pon el oído. Primero, uno recibe el conocimiento de Dios por el oír. El que tenga oídos, oiga. Hay muchos sordos que oyen, está activo, la bocina está ahí, ¿no? Está activa, ¿no? El receptor. Pero pareciera que no captan lo que está diciendo el Señor. Y en este punto, si todo don perfecto desciende de lo alto, si nosotros hemos nacido por la palabra de Dios y nos alimentamos por la palabra de Dios, entonces ¿qué es lo que caracteriza a un hombre maduro en la fe y qué caracteriza a una iglesia madura en la fe? Que abra la palabra de Dios, que el Señor gobierne su iglesia como cabeza de su iglesia obedeciendo su palabra. En Juan 1, que lo conocemos bien, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo significa palabra. Cristo es la palabra viviente. Y el verso 14 de Juan dice, y aquel verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor que estuvo en el principio, antes de la creación, ya el Señor Jesús estaba, antes de la creación, estaba con Dios y era Dios. Él descendió y se hizo hombre. Todo don perfecto, toda buena obra, toda desciende de lo alto. Y cuando Cristo hablaba a Dios mismo. Él manifestó la gloria del Padre. Y de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, dice el apóstol San Juan. Tomamos de la plenitud de Dios, de todo lo que sale de la boca de Cristo. Es alimento para el alma. Por tanto,
Pon tu oído a oír al Señor. Pon tu oído. Y así como tengo esta ilustración de la lluvia cayendo sobre el campo, si uno busca en Isaías 55, que es un texto, versículo 8 al 11. Miren este asunto. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Si uno lee hasta aquí, somos dos líneas paralelas, Dios con el hombre. No hay forma de entendernos. Tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Entonces, ¿qué hacemos, Señor? Y dice más el verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, Señor, ¿cómo hacemos para entendernos tú y yo? Si somos dispares de la distancia del cielo y la tierra. Entonces, ¿cómo se arregla este asunto? Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, ¿cómo desciende Dios sus caminos y sus pensamientos? Como la lluvia, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando Dios desciende su palabra en el corazón de nosotros, se produce, germina la vida, se produce. Suficiente multiplicación hay para dar de comer y para seguir sembrando extraordinariamente. Cuando Dios desciende su palabra es prosperada. Cuando nosotros retenemos la palabra en el corazón, Él va a producir un resultado. Y por eso, ponte a oír, pronto para oír, tardo para hablar. Ven, guarda, retiene, pon por obra la palabra del Señor. Mateo 4:4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. No te engañes, todo lo bueno viene de Dios. El problema es que nosotros tenemos que tener abierto el corazón para retener lo bueno que sale de la boca de Dios. A veces creemos, cristianos de sensaciones y sentimentalismos, de que hay que estar llorando y hay que estar gimiendo para tener a sentir al Señor. Nos apegamos a sentimientos y nosotros los latinos somos muy emocionales. Pero no es sentimiento porque el corazón es engañoso y perverso, sino convicción. Es guardar la palabra. Enseñándoles que guarden todo lo que yo os he dicho. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que tiene que hacer constantemente la iglesia del Señor? Enseñar la palabra. Enseñar la palabra. ¿Cómo era Cristo? ¿Cuál era el título de Cristo? Maestro. ¿Por qué maestro? Porque enseñaba la palabra. Y Señor, maestro y Señor, porque ordena que se cumpla, ordena que tú pongas por obra lo que ya entendiste de su palabra. Y en 1 Pedro 2:2 dice, ¿cómo debemos? ¿Qué tanto tú lees tu Biblia, hermano? 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hay que desear como el niño, como mi nieto Caleb, ese hombre sí mamó leche, toma cada ratito y está fuerte porque es tomador de leche. ¿Y qué leche hay que tomar? La no adulterada. Usted sabe que hay un montón de leche, pero ninguna se equipara a la leche materna. Dice que la que se puede acercar un poquito es la de cabra. Pero la leche materna es insustituible, es no adulterada. Gran medida, no hay crecimiento porque no se está tomando la leche no adulterada de la palabra del Señor. ¿Qué tanto lees tu Biblia? Te vas de domingo en domingo en una anemia y que no hay crecimiento, un raquitismo, porque no se está tomando la leche espiritual no adulterada. Entonces tenemos niños que no crecen, pigmeos, que no desarrollan jamás porque no toman leche. Todo lo bueno desciende de Dios, todo lo bueno desciende de la lluvia, de la palabra del Señor,
Y es lo que está recalcando el apóstol. Ahora, hay una etapa primero de oír, de retener y de entender. La segunda, el segundo concepto que quiero transmitirle, que antes de poder recibir la palabra hay algo que tengo que hacer yo. Desechar la malicia para recibir la palabra. Hay hermanos que son maliciosos y nunca van a crecer. ¿Por qué a Dios se le ocurrió poner el árbol prohibido en medio del Edén? Eso no era tentación. ¿Por qué y comienzan a cuestionar a Dios, metiéndole malicia a la Biblia? Y cuando uno llega a la Biblia, uno tiene que llegar con un corazón de un niño. Si no os hacéis como niños, no veréis el reino de Dios. A la Biblia se le llega sin malicia, sin meterle el doble sentido a las cosas. Vamos al versículo 19 al 21 de nuestro texto. Ya leímos: seamos prontos para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué hay que desechar? La palabra desechar, ¿qué significa? Botar, cortar el monte, todo lo que no sirve, hay que quitarlo. La inmundicia y la abundancia de malicia. Venimos de un mundo donde la malicia es lo que impera. El juega vivo, la persona astuta. Cuando llegamos donde Dios, tenemos que ir recibiendo, porque la Biblia, toda la Biblia está escrita para los creyentes, no para los incrédulos. ¿Quiénes son los creyentes? Los que creen. Los que creen sin dudar. Los que creen que todo lo que dice la Biblia es verdad. Que si la Biblia dice que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días, yo lo creo. Y si la Biblia me dice que Jonás se tragó la ballena, también lo creo. Porque la palabra de Dios es verdad. Toda verdad. Y si tú desechas la malicia y desechas la inmundicia, la palabra inmundicia es el mundo que traemos todos, vas a recibir con mansedumbre, con respeto a la palabra del Señor. Y vas a crecer. Si ella había un problema en mí cuando comencé yo a crecer en la obra, era que los hermanos me decían, bueno, es que Cristo está trabajando conmigo en esto, y Cristo en lo otro. Y yo decía, pero esta gente son como media fanatizadas. Porque yo todavía tenía el timón en mi propio barco. No le había dado el timón a Cristo. Y siempre estaba viendo que se hablaba en la escuela dominical para discutirlo. Complicado, contradictorio. Pareciera que no soy así, pero sí fui así. Polémico, contradictor, discutidor, contencioso. Pero Cristo me cambió. Ahora, cuando el Señor dice algo, yo le creo absolutamente. Estoy tan diseñado para obedecer que lo que Él dice siempre va a ser para mi bien, porque no hay un solo mandamiento gravoso contra mí, ni contra ti. Pero entonces hay que configurarse y echar la malicia a un lado. Si te pones a estar viendo los grandes misterios de la Biblia, hablan de cosas que no están en la Biblia, pero tú interpretas como cual, ven acá, yo no necesito ver eso, porque yo creo en lo que el Señor dice. Yo no tengo que, los hombres no tienen que darle fe a mi fe. Yo creo que el arca está, absolutamente. Y todo lo que dice la palabra de Dios, sí, amén. Y tienes que aprender que el único camino, verdad y vida es Cristo Jesús. ¿Verdad? Desecha la malicia, porque la malicia, el diablo engañó, sedujo a Eva por la malicia. Si buscamos en Génesis, capítulo 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Qué caracteriza al diablo? La astucia, la malicia. ¿Qué le preguntó a Eva? ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿Qué significa con que Dios os ha dicho? ¿Será verdad? ¿Será verdad eso? Con que Dios os ha dicho. Basta un poquito de duda a la palabra de Dios para que te reste poder. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué este no? ¿Saben por qué este no? Porque Él sabe que si ustedes lo comen van a ser igual que Él. Y Él no quiere competencia. Y ese poquito de duda
hizo que se rompiera la comunión y entró la muerte al hombre. La malicia. Eso es lo que impera en el mundo. Inclusive como pastor yo sé. Que como pastor yo tengo que llevar un estilo de vida modesto. Porque el mundo dice de los pastores que se cogen los diezmos, que se roban la cuestión, que son unos vividores, unos parásitos. Porque el mundo piensa así, porque la malicia es lo que abunda. Y por tanto yo tengo que llevar una vida transparente hasta donde Dios me lo permita. Pero nosotros como creyentes, lo primero que tenemos que desechar es esa malicia inmunda del mundo, perdone la redundancia, porque eso es lo que estorba nuestro crecimiento espiritual. Hay mucha gente marcada por el pasado, marcada por los golpes de la vida, marcada por resentimiento, marcada por rencores. ¿Y cómo les cuesta llegar a la palabra de Dios? Les cuesta porque tienen una jungla dentro de su cerebro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Desechando pues toda malicia. Otra vez el apóstol ahora, Pedro dice, desechando toda malicia. Si el Señor dice así, así es. Todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces dice, desead. Pero primero, ¿qué es? Desecha la malicia. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desecha la malicia. Tenemos que ser niños, creyendo totalmente lo que Dios dice en su santa palabra. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. Miren lo que dice. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Tenemos que tener la mente de Cristo para en la toma de decisiones. No seamos niños en eso, seamos maduros y cada vez más maduros creciendo para tener entendimiento. Pero sí niños en la malicia. Sí debemos ser niños en cuanto a la malicia porque como creyentes no somos mal pensados. A veces el creyente no entiende los chistes de doble sentido, porque ha llegado a tener una gran pureza que no puede entender los chistes de doble sentido. Su modo de pensar en cuanto a la malicia fue desechado. Yo le dije un chiste a mi nieta y no lo entendió, pero no era de morboso ni nada, era de dos señores con Alzheimer, diciéndome, oye, tu abuelito va a ir perdiendo la memoria. Entonces, pero abuelo, no entendí nada. Y yo riéndome a carcajada, ella no se reía nada. Es una niña. Y el niño no entiende muchas veces porque no tiene malicia. Nosotros no tenemos que tener malicia en cuanto a la palabra de Dios, pero sí malicia en cuanto al pensar del mundo. Y tremendo eso. Tenemos que creer absolutamente que Dios desecha la malicia, Señor. Pues yo no soy hijo del diablo. No sigo al príncipe de este mundo que es mentiroso. Y Efesios 4:31 también lo recalca. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y toda malicia. Es tremendo eso. Hacernos como niños. Miren que el mundo le dice a la persona pura, ¿cómo le dice? Tonto, bobo. Es que ese es un bobo, porque no está sintonizado en la malicia del mundo. Entre creyentes sí vamos a ser nosotros sin malicia, sin doble sentido, sin hipocresías. Y es un requisito fundamental para recibir la palabra de Dios. El otro requisito que es importante, primero oír atento a la palabra, segundo desechar antes que eso la mentira, la malicia. Y tercero que
es ser hacedor de la palabra. Esta es una parte supremamente importante. Porque siempre es mejor un bien hecho que un bien dicho. Hablando todo el mundo habla, pero haciendo es otra cosa. La palabra de Dios no es teoría, la palabra de Dios no es académica, la palabra de Dios es práctica. La palabra de Dios es un conocimiento aplicable. Y vamos a nuestro texto, el versículo 22 al 25. Dice, pero sed, ¿qué? Hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tú, hermano, y yo somos unos grandes orejones que oímos y oímos y oímos y no hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Eso es lo que está diciendo. Es una gran mentira oír la palabra y no hacerla. Porque si alguno es, dice el verso 23, oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Cómo es esto? Todos tenemos espejos en la casa y podemos vernos y peinarnos o rasurarnos, y las mujeres tienen todavía más tiempo, pero después se le olvida a uno cómo es, porque uno se está mirando a uno mismo. Cuando nosotros vemos en el espejo de la palabra, tiene que producir un cambio en el corazón de nosotros. Si yo me veo a mí mismo, no va a haber producirse un cambio, porque soy yo mismo viéndome a mí mismo. Y normalmente nadie se ve a sí mismo. La palabra de Dios es lo que lo descubre a uno. Ese dicho, conócete a ti mismo, eso es un cuento. Nadie puede practicar turismo interno. Solamente el Señor puede descubrir cómo somos. Él sí puede penetrar y poder verme yo, pero es que si yo me veo solo, no me veo. No me logro descubrir. La palabra de Dios es la que me descubre. Y yo tengo que hacer los ajustes inmediatamente, poniéndolos en práctica. El verso 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ya en la palabra de Dios, la de la libertad, la que nos hace libres, y persevera en ella, es decir, la pone por obra, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que oye, no en lo que oye, sino en lo que hace. ¿Cuándo viene la palabra de Dios a hacerme a mí bienaventurado? A hacerme a mí libre, cuando la obedezco, cuando la hago. Hermano, las iglesias están llenas de orejones. Mucha oreja, mucha cabeza y poca acción. Y así está lleno América Latina también. Muchas charlas, arreglando el país en una cafetería. Y el punto no está en eso, el punto está en la acción. En el pragmatismo, la Biblia es pragmática. ¿Qué significa? Que todo, la palabra se lleva a la práctica. Esa es la verdadera educación, cuando el conocimiento se aplica. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 7, 21 al 27. Mateo 7 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? A ver, ¿quién es? Sino el que ¿qué? Que hace la palabra hacer, hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El punto no está en oír. El oír es importante, pero el hacer es que confirma la obediencia del creyente. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Sigamos leyendo, verso 22. Muchos me dirán aquel día, en el día del juicio final, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y entonces le declararé, nunca os conocí. Ni siquiera nacieron de nuevo. Apartados de mí, hacedores de maldad. No estaban haciendo lo que Dios decía. Ellos hacían su propia maldad, su propia malicia. Así que usaban el nombre de Dios en vano como un instrumento de poder, pero Dios no los conocía, porque ellos no
hacían la palabra de Dios. Entonces dice el verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El punto estriba en que es oír y hacer, es oír y hacer. Y cuando uno está edificado sobre la roca, dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y cómo está fundada sobre la roca? Cuando yo oigo y hago. Oigo y hago. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El que construye su casa sobre la arena es aquel que oye y no hace. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Dónde está nuestra casa fundada sobre la roca? Cuando obedecemos, acatamos los mandatos de nuestro Señor. Entonces basta de ser orejones. Búsquense Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son los orejones, sino los hacedores de la ley los que serán ¿qué? Justificados. Entonces, el punto está que basta. No son palabrerías. No es marcar tarjeta en la iglesia. Es oír y hacer. Es oír y hacer. Si no estamos como aquellos empresarios, aquel plan de negocios del empresario, que no sabemos el plan, pero nadie lo ejecuta. Si yo le digo a un hijo mío, haz esto, y no lo hace, él me quiere a mí. No me quiere. El hijo que quiere a su papá es aquel que obedece a su papá. El Señor en su palabra dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. El amor es obediencia. Y hasta que tú no entiendas que el amor es obediencia, no vas a entender la Biblia. No vas a crecer. No vas a ser edificado. No vas a ser bienaventurado. Hay que poner el oído, pero hay que poner los pies en acción. Para no ser un filósofo griego. En la parte final, voy a leerlo, pero quiero desarrollarlo en el capítulo 3. Si alguno se cree, en nuestro texto de Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros, porque esto es para judíos. El judío era muy ritualista y lo es hasta la fecha. Dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Pero nosotros cuando veamos el capítulo 3 de Santiago, que es el homepage de la lengua, vamos a darnos gusto dándole todo el realce a la lengua. El verso 27 habla también de la religión pura y sin mácula, sin mancha. Delante de Dios, el Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El capítulo siguiente va a entrar sobre esto también. Si algún hermano te pide de comer o tiene alguna necesidad de mantenimiento, tú no le vas a decir, bueno hermano, vamos a orar. Y tienes todo el supermercado dentro de ahí, ora Señor, provéele comida a este hombre. Eso también lo vamos a ver más adelante, pero ahora vamos a la parte de la aplicación. Lo que hemos recalcado hoy, el Señor nos dice, la Biblia es acción. La Biblia es acción, es hacer, es saber y hacer. Es decir, el Señor no quiere cabezones aquí. No quiere pensadores, filósofos griegos. La educación que nosotros hemos tenido aquí en Panamá, y me supongo también igual que Colombia, Venezuela, Chile, ha sido en gran medida una educación memorística, de repetir muchas veces como papagayo conocimientos que si no se aplican no sirven para nada. Si tú me pones ahora mismo un problema de cálculo o de álgebra, yo no me acuerdo de nada, porque no tiene aplicación.
nosotros tenemos una cultura educativa de memoria y nunca seremos científicos. Esta va a ser una cultura sin progreso científico porque no llevamos el conocimiento a la práctica. Pero como creyentes sí podemos perfectamente cambiar el mundo para Cristo, aplicando a nuestras vidas la palabra del Señor. Benjamin Franklin decía, si tú me enseñas algo, se me va a olvidar. Pero si me lo enseñas y me lo enseñas a aplicar, no se me va a olvidar. Por eso que la educación se dice y siempre se dice, es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Recibo el conocimiento y el aprendizaje significa la aplicación del conocimiento. Usted también como creyente, el Señor nos llama a obedecer, a obedecer, a obedecer. Cuando lees tu palabra, y yo te invito aquí en esta aplicación, cada vez que tú lees la palabra, tú tienes que preguntarte, ¿hay algo que Dios me está enseñando aquí que debo cambiar? ¿Hay algo que Dios me está enseñando aquí que debo obedecer? Un mandamiento que tengo que obedecer. ¿Hay algo aquí que debo corregir? Porque acuérdense que toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cada vez que yo leo la palabra, esas 4 cosas vienen a mí. Yo tengo que cuestionarme. Si la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y estas palabras son escritas a vosotros los que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Una de las recomendaciones que yo te digo, siempre lee tu Biblia en primera persona. Estas palabras te he escrito a ti, Ricardo, que crees en mí, para que sepas que tienes vida eterna. Llévalo a la primera persona y te vas a dar cuenta que Dios te está hablando directamente a ti. Llévalo a mí. Y te vas a dar cuenta que Dios está hablando directamente a ti. Y cuando es así, el espejo de la palabra te va a ir cambiando tu corazón. Lee la palabra, hermano. Deja a un lado las redes sociales y lee la palabra para que veas que Dios va a hacer grandes cambios porque está cayendo la lluvia y haciendo germinar la tierra y producir. La palabra de Dios dice claramente en la parábola del sembrador que cuando uno es como la buena tierra, que la recibe la palabra y la retiene y la entiende, producirá a 30, 60 y a 100 por uno. Es decir, que Dios garantiza que si tú me haces caso y aplicas lo que yo te digo, vas a ser una persona fructífera. Fructífera. ¿Por qué nosotros celebramos la cena del Señor? Dígame, ¿por qué lo hacemos? ¿Porque se nos ocurrió? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué bautizamos a la gente? A los creyentes. ¿Por qué? Porque se nos ocurrió. Porque la Biblia lo dice. Cuando nosotros acatamos todo lo que dice la Escritura, entonces la iglesia tiene cabeza al Señor Jesucristo. Vamos a orar en el nombre del Señor. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.